hemos estado dando talleres de servicio. Y este ha sido como el tema de este mes, el servicio con excelencia, para todos los que servimos al Señor. Estuvimos hablando de las motivaciones del servicio. La semana pasada hablamos sobre que en la casa del padre del pródigo habían trabajadores, pero también habían siervos, correcto, perdón. Entonces, hablamos sobre las características de los siervos. Hablamos que las características del siervo tenía que ser alguien que tuviera amor, alguien que reconociera autoridad, alguien que tuviera actitud y apariencia. Son algunos de los puntos que recordamos de la semana pasada, los que vinimos la semana pasada. Entonces, continuemos hablando, y la base esencial de todo el tema está en Hebreos capítulo 11, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Miren qué interesante. Por eso que si hubiera un solo servidor que su motivación fuera totalmente correcta, entonces puede alcanzar testimonio de que es justo. Si hubiera un justo solamente en esta tierra, ya con eso basta para ser bendecido. Y hasta el lugar, dando Dios mismo testimonio de sus ofrendas, y aún muerto o muerto aún habla por ellas. Entonces voy rápido porque esto lo hemos hablado. La excelencia de Abel alcanzó testimonio de que era justo. Dios habló, o Dios dio testimonio de su ofrenda y dejó un legado, porque aún estando muerto todavía hablaba su ofrenda o lo que él había hecho por Dios. Pregunto, ¿cuántos anhelamos alcanzar estas tres cosas? Claro, de eso se trata. Pero ¿cuál fue el punto esencial del por qué Abel alcanzó eso? Porque sirvió ¿cómo? ¿De qué manera? Con excelencia. La semana pasada o las semanas anteriores estuvimos definiendo el término excelencia. Sobresale, sobrepasa, elevar o transportar de lo ordinario a lo extraordinario. Es decir, alguien que hace más de lo que se le pide. El ejemplo que pusimos o hemos estado poniendo, si a mí me tocó limpiar y preparar los adornos florales de la iglesia, vengo y acomodé, pero me encontré que una fila estaba desordenada, o una parte de las sillas estaba desordenada y había ciertas figuritas. Entonces, si yo vengo, pero a mí me tocan las flores, eso le toca a otra persona. Si yo tengo ese concepto, yo hice mi trabajo y está bien. Pero alguien excelente es alguien que no solo dejó impecable esto, sino que hizo más de lo que se le pidió. Eso así lo define el diccionario. Entonces, el término excelente nosotros ni siquiera lo sabemos utilizar de una forma totalmente correcta. Por eso que hemos estado hablando acerca de excelencia. Bueno, entonces, comienza el tema esta noche. Miren, por favor. Hice un resumen. En la casa del Padre hay muchos tipos de siervos. Su prudencia, fidelidad, obediencia, amor, etcétera, van a determinar su capacidad o nivel de responsabilidad que se le otorgará. El que ha venido ha estado en los temas anteriores entiende perfectamente esta frase. Entiende perfectamente esto. En la casa del Padre hay muchos tipos de siervos. Su prudencia, su fidelidad, obediencia y amor, etcétera, van a determinar su capacidad o nivel de responsabilidad que se le va a otorgar. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Los que han estado asistiendo los viernes, hemos estado hablando de todos estos puntos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Hemos hablado de excelencia, hemos hablado de las características de un siervo, hemos hablado de la diferencia de un siervo con un jornalero, ¿sí? Que tiene que ver con las motivaciones. En la casa pueden haber trabajadores o jornaleros que necesitan de un estímulo específico para poder servir. Pero el que es siervo solo le interesa agradar al Señor.
Ok, pero el tema de esta noche tiene que ver con uno de los mayores enemigos de nuestro servicio a Dios, que es el sistema y quién lo gobierna. De eso quiero que conversemos esta noche. De uno de los peores enemigos de nuestro servicio a Dios. El sistema, el cosmos, todo lo que mueve este mundo. Y, por supuesto, quién lo gobierna. La Biblia habla del espíritu de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Entonces habla de una entidad específica que tiene un solo propósito: bloquear el plan de Dios en nuestras vidas. Su guerra no es contra Dios porque Él sabe que está perdido, pero sí su objetivo es destruirnos. Pero lo más complejo para un servidor, para alguien que quiere crecer en el servicio a Dios, para alguien que anhela agradar a Dios, para alguien que quiere crecer, su mayor peligro es el sistema. Y por eso no es cuestión de hoy, sino que está en la Biblia. Miren, por favor, algo impresionante que nos encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 12. Aquí ya arrancamos con el tema. Lo demás fue un resumen, ¿verdad? Fue una introducción a lo que hemos estado aprendiendo. Entonces en Éxodo capítulo 3, verso 12 dice: ve. Dios le habla a Moisés y le dice: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Esto te será por señal de que yo te he enviado. Mira qué interesante. Cuando hayan sacado a Egipto o de Egipto al pueblo, ¿qué dice ahí en verde y resaltado? Y usted puede corroborar en sus Biblias. ¿Qué dice? Ok. Necesito que todos los que traen sus computadoras o ahora ocupen sus celulares, por favor, y busquen versiones que corroboren, pero se van a encontrar con un detalle, que hay versiones que cambia la palabra servir. ¿Alguien me podría decir si ya encontró a una palabra que la cambian? Ok, muy bien, correcto. Entonces hay versiones que describen esta palabra cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, esto te será por señal. Cuando ustedes salgan del cautiverio, cuando salgan de Egipto, ustedes vendrán a este monte. Hay versiones que dicen a servir. Hay versiones que dicen adorar. Y hay versiones que dicen dar culto. Muy bien. En otras palabras, para poder abarcar todos los términos, Rodrigo Esteban acaba de decir lo que abarca todo. Era un culto que iban a ir a dar. Y un culto consiste en adoración, pero la adoración la entregan aquellos que sirven. Correcto. Entonces, déjenme explicarles rápidamente, porque el deseo de Dios era que el pueblo de Israel dejara su condición de esclavo para volverse en servidores de Él, que le sirvieran a Él por amor. Él iba a estar con ellos, los iba a fructificar, los iba a bendecir, los iba a levantar. Y esa era la promesa más linda. Ustedes serán libres, pero yo quiero que ustedes vengan a hacerme culto a este monte. Ustedes vengan a este lugar a servirme. Ustedes me van a adorar, me van a hacer culto, porque eso es lo que Dios busca de nosotros. Él es todopoderoso. Por eso que un culto a Dios es demasiado importante. Por eso la iglesia entera debemos de estar sumamente conscientes de que cuando nosotros venimos a hacerle culto a Dios, es algo serio. No es algo de que se me ocurrió, no me ocurrió, que siento, no siento, y esas cosas humanas que a veces afectan nuestros cultos a Dios. Por eso es tan importante. Yo estoy totalmente seguro y creo con todo mi corazón que cuando el mundo sea convencido, mucha gente sepa dimensionar lo que es un culto a Dios, los templos no se van a dar abasto. No todos dimensionan que es un culto a Dios. No todos comprenden eso. ¿Por qué? Porque miren quién se opone
a esto. En el capítulo 4, verso 23 dice, ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo o dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Estas palabras eran ¿para quién? Para el faraón. Entonces, aquí ya comenzamos a comprender que hay definitivamente una oposición para que el pueblo de Dios le sirva. Es decir, hay una estructura organizada de tal manera que hay potestades, principados, espíritus inmundos que van a hacer lo posible para afectar que tú vengas a hacerle culto a Dios. Es decir, van a haber distractores, van a haber trampas, desánimo. El enemigo va a utilizar todas las estrategias posibles para evitar que tú le sirvas a Dios. Va a poner discordia en tu matrimonio, van a enviar porque él conoce, el enemigo conoce cuál es nuestra debilidad. Y él sabe sabe de qué pata cojeamos perfectamente. Entonces él sabe cómo inhibir, bloquear, estorbar a una persona que Dios quiere levantar. Entonces va a enviar fácilmente, si es una mujer o un hombre que tiene conflictos emocionales, el tema de que el enemigo va a enviar siempre conflictos emocionales para que nunca pueda venir a servir y hacerle culto con alegría a Dios. Así de sencillo. O sea, esto no es nuevo, ni tampoco es religión, sino que esto tenemos que comprenderlo. O sea, religión sería obligar a la gente y condenarla porque no le hace culto a Dios y señalarla. Pero yo no puedo evitar ni dejar de decir lo que la Biblia nos enseña, que Dios lo que espera de nosotros es que le vengamos a hacer culto, que le sirvamos. Pero también hoy estamos analizando y estamos viendo a la luz de la palabra que tenemos un adversario, un sistema perfectamente organizado para evitar que le vengamos a servir a Dios. Es decir, hasta una enfermedad puede ser un estorbo espiritual. Un descuido puede ser cualquier tipo de cosa. Ahora, es lógico, cuando nosotros estamos enfermos, por supuesto, tenemos que cuidarnos. Pero hay ciertas cosas que el enemigo se va a encargar específicamente para bloquear el hecho que tú le vengas a hacer culto a Dios. ¿Sabes por qué? Porque pudiera ser, si todos viniéramos con fe, pudiera ser que esta noche descendiera Dios en persona y lo pudiéramos ver. Eso no lo determina, eso realmente Dios no pone límites a aquel que lo busca. Si nosotros quisiéramos buscarlo y anhelarlo y desearlo e indagar en su presencia esta noche, lo podríamos hacer. El límite es nuestra mente. Nosotros limitamos eso. Ahí está el conflicto. ¿Por qué? Porque el enemigo hizo un trabajo toda la semana para que tú llegues hoy cansado, agotado. Y allá, por ejemplo, el director de alabanza le tiene que dar cuerda a la iglesia. Ahí, dele. Las primeras canciones, ahí la mano. Ya como a la quinta, ya por ahí. Y ya cuando sube el pastor, ya ahí sí, ya, ok, gloria a Dios. Pero ahí ya terminó y ahora tome asiento y vamos a entrar a la palabra. Ya no hubo tiempo para poder dirigir. Inclusive, muchas veces uno no lo nota, algunos sí. Pero a veces uno aquí, yo recuerdo muchas veces dirigiendo la alabanza, uno tiene batallas espirituales ahí. Hay batallas. Hay batallas, por eso que nosotros tenemos que prepararnos para servir a Cristo. O sea, igual en la danza, pues. O sea, no es llegar y, ok, me toca danza hoy y llego corriendo y llego con ansiedad y llego angustiado o llego afligido y que me van a retar porque ya probaron sonido y eso tenso que sube ahí arriba. Lo que se genera antes de comenzar a servir, eso tensito, ese nerviosito que se potencia con el nerviosito del otro.
se generan que las dos primeras canciones, dos primeras alabanzas se cueste. Y más encima no se acuerda la canción, el director se pone a cantar en otra nota, el músico no se sabe. ¡Ay, qué alescoa! Y un montón de distractores. Por esa razón que yo siempre he enseñado a lo largo de los años que cuando hay ambientes de esa índole nunca se deben incluir canciones nuevas, sino canciones que el pueblo sepa, para que el pueblo cante. Son pequeños tips de un viejo director de alabanza. ¿En serio? Uno nunca debe de meter canciones nuevas cuando el ambiente está tenso. La idea es que siempre canten canciones que el pueblo pueda cantar y pueda incluirse y todos puedan ministrar. Y tampoco, y eso es lo que muchas veces el enemigo hace, tampoco un director de alabanza puede ponerse a retar a la gente. Porque yo también conozco, no pasa aquí, porque no pasa. Pero yo conozco directores que paran, a ver hermano, ¿usted es agradecido o no? Y allá la gente como que, es verdad, lo retan. Entonces yo también he visto todo, ay Dios mío, si yo les contara todo lo que me ha tocado ver. De verdad, en una oportunidad me recuerdo que me invitaron a una actividad a predicar. Y el director de alabanza tenía 40 minutos para ministrar alabanza y cantó solo una canción y habló media hora. No es chiste. Habló media hora, se sentó en un parlante así todo, ¿verdad? Porque empezó como a hablar y todo. Y yo decía, ¿qué está ocurriendo aquí? Media hora habló el tipo y todo el mundo sentado. Se perdió un tiempo valioso en donde el pueblo de Dios puede adorar y exaltar el nombre de Dios. Por eso que yo siempre he dicho, los directores de alabanza no son predicadores, ya les va a tocar predicar. Los directores de alabanza tienen una función que es ministrar a Dios, provocar que Dios descienda para que el pueblo se encuentre con Él. De eso se trata. En fin, ¿por qué estoy hablando esto? Porque nosotros tenemos un gran enemigo, que es el sistema, encabezado por un adversario, que va a evitar y que va a poner conflictos, que tú vienes tarde y el colectivo se paró, se fue por otro lado y te pones nervioso y tú quisieras bajarte, quisieras correr y pasan un montón de cosas, etcétera. Yo les digo porque a mí me pasó, yo lo he vivido. Algo tenso y conflicto, y van a haber diferentes distractores y más encima te vas a topar con otro que venía igual. Más encima entras a la iglesia y te encuentras con esa situación y al final es todo tenso y el director y los músicos no hayan la hora que el pastor venga y no viene nunca, el pastor tampoco. Entonces cuando llega se pone a conversar allá atrás o lo ministra y todo y no sube y el pobre transpira. Yo los miro de allá y yo los dejo que transpiren nomás. Entonces, miren, yo me doy cuenta de todo. Sé la lucha que tiene ahí, yo los miro, yo de reojo. Y uno, ya fueron más de 20 años. Como 20 años o más me tocó dirigir la alabanza, ministrarla. Entonces uno ya conoce hasta las caritas y todo el tema. A veces uno quisiera que puro termine el culto para irse. Porque a veces en vez de sentirse uno rico en un culto, lo único que quiere es irse porque se siente extraño. Esas son trampas del enemigo. Impresionante cómo el enemigo roba. Por eso dice, te he dicho que dejes ir a mi hijo. Está hablando Dios en el contexto, ustedes lo pueden. Hijo le llama al pueblo de Israel. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Para qué? Suéltalo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dígamelo. ¿Para qué? Para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. El faraón de hoy, nuestro adversario, hará lo posible para que no sirvamos a nuestro Dios. En tu trabajo te van a poner trabas, se te va a pinchar el auto, no te va a partir justo en el momento en que tú vienes a hacerle culto a Dios. Vas a encontrar un montón de cosas. Por eso, y esta noche vamos a ver a la luz de la palabra, porque de esos mismos textos vamos a ver cuál es la instrucción de Dios para cuando pasan esas cosas. Porque uno cae en la trampa. Porque más encima,
no fue grato el momento. Entonces lo que uno dice, ay, así que voy a ir a la iglesia, de esta forma no voy, no para ni una parte. Y todo enojado en la casa y todo, entonces se sienten culpables y todo el tema. Eso no pasa aquí por si acaso, ¿ya? Ok. Miren por favor. En el capítulo 14, verso 10, dice así. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel, ¿qué dice? Pregunto, en base en el contexto de lo que estamos enseñando, ya habían salido del cautiverio. En el contexto de lo que estamos enseñando, ¿hacia dónde iban o qué iban a hacer? A servir. Sí, es lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque no iban a pasar a ningún lugar, porque el pacto que Dios había hecho con Moisés le dijo, cuando ustedes salgan, ¿qué, en otras palabras, qué es lo primero que van a hacer? Vendrán a este lugar a servirme, a hacerme culto. Entonces, si ya habían huido, ¿hacia dónde iban? Muy bien, iban a servir. Iban a hacerle culto a Dios. Iban a adorarle. Iban a cumplir. Pero desde el momento en que vieron al faraón cerca, que se les acercaba, ¿tuvieron qué? Miedo. Tuvieron miedo. Se angustiaron, pero de una manera impresionante. Y esto que están ustedes leyendo aquí, aunque ustedes no lo crean, esto es lo que nosotros vivimos todos los días, todo el tiempo. Porque el faraón y los egipcios, el faraón es el príncipe de este mundo y los egipcios representan a todos los espíritus inmundos que en alguna oportunidad tuvieron derechos sobre ti, en algún vicio. Te tuvieron esclavo en lo sentimental, emocional. Fueron esclavos, eran los verdugos que te angustiaban en tu pasado. Espíritus inmundos asignados para bloquearte. Esos espíritus inmundos, cuando tú vienes directamente a servirle a Cristo, te persiguen. Van a intentar bloquearte, van a intentar estorbar, van a intentar hacer lo posible para evitar que tú vayas a hacerle culto a Dios. El tema es que cuando el enemigo ve esta emoción en nosotros, miedo, el miedo inhibe, bloquea. Entonces hay muchos temores, no necesariamente relacionemos el temor con el terror, con la fobia. Hay temores, por ejemplo, inclusive hay temor al éxito, temor al fracaso, temor al que dirán, tantos temores que podríamos definirlos esta noche. Pero miren por favor qué impresionante cuando vieron que el faraón se acercaba, los intimidó solamente con acercarse. Miren lo que le dijeron estos bandidos a Moisés. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, Moisés? Diciendo, no te dijimos cuando estábamos en Egipto, no te dijimos qué. Así es. No te dijimos, déjanos servir a los egipcios. Porque mejor, mira qué tremendo lo que provoca el miedo. Mira lo que provoca el miedo. Mira lo que provoca Satanás. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Perdón, ¿hacia dónde iban? Iban a hacerle culto a Dios. Iban a servir. Pero en el camino no va a ser fácil. Cuando tú decides servirle a Cristo, no va a ser fácil. Cuando tú tomas la decisión, no, yo le voy a hacer culto a Dios, yo quiero entregarme por completo a Él, yo quiero amarlo, yo quiero bendecirlo, pero el enemigo va a tratar de enviarte espíritus inmundos que van a tratar de persuadirte.
Y van a venir ataques egipcios que en la antigüedad te tuvieron en cautiverio, que de alguna manera ellos quieren ejercer derechos para que tú no vayas, porque el enemigo se opone a que tú le hagas culto a Dios, de que tú y yo le sirvamos a Dios. O sea, el enemigo se va a oponer, pero con todo. Y durante el tiempo que nosotros no tuvimos a Cristo en nuestro corazón, el enemigo sembró cizaña. Recuerda que él sembró cizaña mientras los hombres dormían. Entonces esa cizaña son derechos que el enemigo de alguna manera depositó en algún momento. Y por eso, ¿qué pasa con nosotros? Comenzamos a servir y de repente, ¡boom!, aflora un área que nos avergüenza. Aflora un área. Aunque no digan amén. Pero yo sé que todos aquí han pasado así, por eso. Entonces, todos en alguna forma o en alguna manera hemos en algún momento sentido, yo no sirvo, yo no puedo servirle a Cristo. Esto que tengo aquí adentro no me deja. Señor, me da vergüenza. Y van a aparecer áreas. ¿Por qué? Porque recuerda que en el mundo, antes de que tuviéramos con el Señor, el enemigo sembró cizaña. Algunos tuvieron más Egipto que otros, ¿se entiende, verdad? Sí, hay algunos que tuvieron más Egipto que otros, no te reís, va. No, mano, sí. El tema es que nosotros podamos tener, algunos pueden tener más Egipto que otros, pero hay un detalle. Aparte del Egipto que nosotros pudiéramos haber tenido, también nuestros antepasados se dieron derechos. Porque yo probablemente, miren, yo les voy a decir esto. Yo no tuve mucho Egipto. La verdad es que mi Egipto así, bien, fueron como 11 años y medio. Porque yo a los 11 años y medio conocí a Jesús y después me comencé a meter con el Señor y todo. Pero yo les voy a decir algo, a lo largo de los años sí han aflorado cosas que Dios me ha mostrado, que fueron derechos que mis antepasados se dieron. Y yo he tenido que pelear con áreas de la misma manera o capaz que peor que los que tienen más Egipto. Porque yo he sido testigo, fíjate qué tremendo. Yo he sido testigo de personas que tuvieron más Egiptos que otros y después se terminan entregando con todo su corazón porque ya vencieron al mundo, porque vivieron en el mundo. Pero también conozco hijos de pastores, hijos de líderes que crecieron en medio de las bancas, crecieron y el sistema los atrapó. Entonces es súper relativo. Porque parece ser que alguien que tuvo mucho Egipto, parece ser que es más agradecido que el que nunca tuvo Egipto. No sé por qué tengo esa sensación. Porque vivió muchas cosas y siente todos los días el perdón de Dios. Ay, papito, gracias porque, ala, qué lindo fuiste, va conmigo. Pero hay otros que no tuvieron Egipto que les gusta. Les gustó Egipto, tal vez crecieron en medio del evangelio y todas las cosas, pero de repente aparecieron las lucecitas y como nunca lo vivió, lo atrajo. Pero los que vienen de esas lucecitas ya no les llama la atención porque ya lo vivieron. Aleluya. Wow. Bueno, parece que estamos hablando aquí. Vamos a cambiar de tema mejor. Ok. Entonces, mira lo que llevó el enemigo a que ellos pensaran: mejor me voy al mundo. Eso es lo que provocó. Mejor nos regresamos. Mira, no es esto lo que hablamos. En otras palabras, es mejor servir a los demonios que a Dios. Suena fuerte, pero así es. ¿Por qué? Porque en algún momento fuiste esclavo del cigarro. Voy a poner un ejemplo. Esclavo del cigarrillo, esclavo de la droga, esclavo del alcohol, esclavo de adicciones, etcétera.
Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando te metes con el Señor, sientes que es dificilísimo. Y hay personas, y el enemigo lo que va a llevar a la mente, regrésate. Y él se te va a acercar. ¿Vieron lo que pasó? ¿Qué sintieron cuando vieron que Faraón y los egipcios se acercaban? Miedo. Y ese miedo los llevó a razonar de esta manera. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, Moisés, por Dios? ¿No te dijimos que nos dejara servir mejor a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que andar muriendo aquí en el desierto, que depender de las cosas de Dios, que ahora que estoy en Dios no sé para dónde voy. Porque hay personas que les pasa eso. Conocen al Señor, entran en la atmósfera de Dios y entonces comienzan a ocurrir una cantidad de cosas impresionantes. Entonces, los temores, prejuicios, son el escenario que nuestro adversario usa para inhibir nuestros dones, habilidades que podrían estar al servicio de nuestro Dios. Definitivamente. Los prejuicios, no, yo no soy para esto. No, ¿para qué tanto? Entonces los temores, los prejuicios son el escenario que nuestro adversario va a usar para inhibir nuestros dones, habilidades que podrían estar al servicio de Dios. Por ejemplo, yo conozco varias personas con talentos impresionantes que podrían estar cantando y ministrar a Dios de una manera impresionante, pero los alcanzó el enemigo. Y llegó a su mente el decir, es mejor servir a los egipcios que servir a Dios. Es impresionante. Yo conozco gente con dones impresionantes, pero bloqueados. ¿Por qué? Porque el sistema, en otras palabras, el sistema y quien lo encabeza, se las ganó. Los confundió. Entonces no logran percibir que en esta atmósfera es el escenario idóneo para que Dios los levante de una manera impresionante. Tremendo. Es impresionante cómo el enemigo puede destruir de una manera tremenda a aquellos que Dios los sacó de un cautiverio, del dominio del enemigo, para que le sirvieran a Él. El diablo no va a quedar contento, por supuesto. Si alguno de nosotros en algún momento estuvimos en las tinieblas, sabiendo que el enemigo tenía claro quién eras tú, durante ese tiempo, él sembró semilla e hizo lo posible para que cuando tú y yo llegáramos a Cristo, Él tuviera derechos para cobrar esos derechos y evitar que tú le sirvas a Cristo. Eso es lo que ha hecho con todos los grandes ministros que vemos en la Biblia. Lo vemos en David, lo vemos en Sansón, lo vemos en Moisés, lo vemos, el único que fue hallado intachable se llama Jesús. Pero todos los demás, el diablo hizo estragos, hermano. El diablo hizo estragos. O sea, David descubre su condición, por qué él le falló a Dios, y él dice, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, o en pecado fui concebido. O sea, el tipo descubrió dónde el enemigo, en qué momento el enemigo puso una cizaña o semilla. Y esa semilla, mira, tranquilita ahí, el muchacho nació, creció, pero ¿cuándo fue que el enemigo cobró derechos? Cuando ya era rey. Por eso es tan importante la administración. Por eso es que es demasiado importante, porque hay semillas.
Yo no dudo del crecimiento de estos dos varones que están aquí. Bueno, de todos, pues. Pero voy a poner estos de ejemplo, ya que están aquí. Me voy para acá. No dudo del crecimiento. Pero yo, sin ser un profeta, no necesito ser un profeta para yo saber que el enemigo hizo un trabajo en la niñez de ellos. Estoy hablando de ellos, pero en ejemplo de todos, en mí también. Entonces probablemente hayan cosas que ahora el enemigo obviamente está inquieto cuando este muchacho sube ministra y cuando este varón predica la palabra y vienen muchas personas a Cristo. El enemigo se retuerce. Pero hay semillas específicas que el enemigo probablemente está esperando que crezcan un poquito más. Es que el enemigo es tremendo. Por eso es tan importante ministrarse. Por eso es tan importante que un pastor se ministre. Sí. Tiene que ministrarse. Por eso yo creo en el ministerio apostólico. Ministerio apostólico no es un tema de que el apóstol tiene poder y puede apoyar. Y no. Para mí un apóstol es un papá, es un padre que engendra ministros. Entonces uno tiene que, aunque yo no fui engendrado por Fernando Ortiz, pero yo tomé la decisión de estar bajo su cobertura. Mis padres, quienes me engendraron a mí fueron otros. Ahora, nosotros sí necesitamos ministrarnos. O sea, y parece ser que mientras más alto crece el ministro, miren lo que pasa, menos se ministra. Porque mientras más crece, menos se ministra, porque ¿quién lo va a escuchar? ¿A quién le va a decir que tiene problemas serios? Me explico, ¿verdad? Por eso que es tan importante la administración. Por eso que el ejemplo que quedó marcado en la Biblia. Los amalecitas se matan. ¿Cómo? Le dice, destruye a los amalecitas, aún los de pecho. El amalecita se mata de bebé, de niño. ¿Qué significa eso? Cuando tú empiezas a observar que hay un área chiquita que a lo mejor no hace daño, hay que tratarla inmediatamente. Porque esa área, ¿qué va a pasar? Crece, va a crecer. No, va a crecer. Algo que empezó con una simple página sencilla pornográfica. Esa página pornográfica te va arrastrando de una cosa a otra. En el momento que había que vencerla, en el momento donde había que ministrarse, tengo problemas con esto. Ya cuando eso creció, ya cuando el ministro está en un nivel altísimo, el diablo cobra derecho. ¡Bum! Y se lo trae abajo. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, es así. Y son años que he visto esto. Por eso es tan importante no quedarse mucho tiempo. Miren. Sí, por eso el Salmo 32 dice, todo lo hemos leído. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y los huesos representan al espíritu natural, tu relación con Dios. Entonces, cuando uno calla cosas mucho tiempo, tu comunión con Dios se empieza a afectar y esas son las personas que después no sienten deseo de buscar a Dios. Eso es lo que pasa. Empiezan como a rechazar y que sienten extraño y encuentran excusas. Que la música está muy fuerte, que ahí no hay amor, que esto aquí, que esto allá, hay un montón de cosas y claro, pero con todo respeto, no se ofenden, ¿verdad? No, si ustedes no se ofenden, ustedes son de Dios. Hay gente que solo pone excusas para justificar su condición. Es así.
Porque siempre que me ha tocado ver gente que le encuentra todo, yo después me doy cuenta, y a través del tiempo, los años, uno se da cuenta que esa persona no estaba bien cuando era así. Esa persona estaba en algo extraño. Por eso que Dios nos guarde, nos libre y nos agarre confesado. Como dice un pastor, como dice un ministro. Entonces, los amalecitas se matan de bebé. Entonces, ¿por qué estamos hablando esto? Porque los temores, prejuicios son el escenario que nuestro adversario usa para inhibir nuestros dones, habilidades que podrían estar al servicio de Dios. Aquí hay un montón de nosotros, de los que estamos aquí, que tienen habilidades, que tenemos capacidades, que tenemos dones, que tenemos cosas maravillosas para darle a Dios. Pero ¿qué ocurre? Tienes un adversario que te va a cobrar derecho, que no va a dejar que le vayas a hacer servicio, que le vayas a hacer culto a Dios. Te va a atacar por un lado, te va a atacar por otro, te va a mandar un egipcio. ¿Sabes qué representa un egipcio, verdad? Un espíritu inmundo. Entonces miren, por favor. Aquí viene la solución del tema para que podamos ya entrar en la curva final. Porque ellos comenzaron a quejarse y comenzaron a tirarse al suelo y comenzaron a hacer un montón de cosas. Éxodo capítulo 14, verso 15 dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué tenían al frente? El mar. O sea, mira, como que la lógica de Dios va totalmente en contra de la tuya y la mía, porque cruzar el mar es ilógico. Pero el lenguaje de Dios es normal, porque Dios, cuando te dice avanza, es porque Él es el que va a abrir el mar, no eres tú. O sea, como que Dios te está diciendo: ¿qué onda? O sea, si yo te llamé, o sea, ¿qué pasa? Está bien, viene el faraón, porque si tú lees los textos, claro, que tenemos ahí, porque yo me salté varios textos, si tú lo lees te vas a dar cuenta de un detalle. Te vas a dar cuenta que de alguna manera el Señor, y ahí a lo mejor ya lo leyeron, endureció el corazón del faraón para que lo siguiera. Es decir, a veces Dios le permite al enemigo seguirte para probarnos. Y más encima tenemos al enemigo atrás y el mar al frente. Y entonces cuando ya llegamos a un punto en donde solo un milagro se necesita, ¿cuál es la orden? ¿Por qué clamas? Avanza. Esa es la orden. Entonces quiere decir que cuando uno va a servir a Cristo, escuchen por favor, van a haber faraones detrás, van a haber egipcios detrás, vas a tener mares al frente, pero la orden ¿cuál es? Avanza. Esa es la orden. Si tú recibes una instrucción de Dios en donde Dios te está llamando a que le sirvas, la orden es esta: avanza y no dejes que nada se oponga en eso. Eso es lo que está diciendo. Entonces, di a los hijos de Israel que marchen, y tú le di una orden a él como líder. Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo, así como que fácil, ¿va? ¿Qué onda? Haz esto, divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Es que para Dios es normal, pues. Si el problema ¿cuál es? Nosotros. El Señor hace rato nos dijo: compren un terreno, hagan esto, prediquen el evangelio, hagan aquí, hagan allá. Les puse un terreno al lado. Para Dios eso es normal. Pero lo que nosotros no nos damos cuenta, y aquí viene el detalle tremendo. Aquí es donde nosotros no nos damos cuenta. Porque cuando Dios te dice que avances, Él ya tiene considerado abrir el mar y destruir a tus enemigos. El problema es que no los destruye al tiro. Deja que los veas. Porque quiere probar tu corazón. Ese es el tema.
¿Hacia dónde iban marchando? Hacia el servicio, hacia un culto. Iban a servirle a Cristo. Pero el enemigo te va a perseguir, va a tratar de evitar, va a tratar de bloquear tu destino al servicio a Cristo. Y Dios va a permitir mares, es decir, imposibles. Entonces la orden es avanza. Y tú, líder, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo. O sea, le da la orden a él, aunque ¿quién lo dividió? Es Dios que lo hizo. Pero le da la orden al ministro. Por eso aquí hay otro punto importantísimo. Por eso que aquí hay una orden. La orden de nosotros los pastores es decirle al pueblo, marchen. Pero para nosotros tenemos que abrir brecha y creerle a Dios. No es que es difícil Curanipe, no. Si es difícil Curanipe, si es difícil Cauquenes, si es difícil los Andes, si es difícil, ya, ese pensamiento evita que avances. La orden es, avanza. Pero ¿quién ordenó eso? Ahí está el punto. Es que ahí es donde yo quiero llegar al punto más importante. Si es Dios quien nos está llamando a qué, solamente tenemos que avanzar y dejar que Él pelee por nosotros. Si es tu corazón, si tienes el deseo de servirle, sientes el llamado, sueñas, lloras, cuando estás en el culto vibras y sientes el deseo y Dios te está llamando a que le sirvas. No pongas como excusa que tienes al mar al frente, es decir, un imposible. Y no pongas como excusa que tienes a un faraón detrás tuyo con un montón de egipcios. ¿Cuántos me van siguiendo? Esos egipcios que te van persiguiendo son todos los que un día tuvieron derecho sobre ti. Es decir, prisionero del cigarro, prisionero de la pornografía, prisionero de esto. Esos egipcios te van a perseguir. ¿Me van siguiendo o no? Pregunto. Porque estoy hablando, esto es importante que todos logremos entender esto. ¿Te das cuenta que Dios permitió que tú los vieras? O sea, que hay un punto de tu vida que sí permite que esos te sigan. Eso es cuando el mundo te persigue. No sé si me estoy dando a entender. Ok, pero ¿por qué permite eso? ¿Por qué? ¿Y por qué fue a través del mar que los llevó? ¿Por qué te puso un imposible? Porque cuando tú cruces lo imposible te vas a dar cuenta que Dios tuvo el poder para destruir a todos los que te perseguían. Porque cuando tú pasaste en seco, dejó que el faraón o sus sirvientes, sus egipcios, pasaran. Los dejó pasar para que el mar volviera a su lugar y murieran. Pero eso lo vieron todo. Entonces quiere decir que tú vas a tener un lapso de liberación, un lapso de libertad. Escucha esto, por favor. Tú vas a tener un lapso de libertad, pero con los egipcios detrás. No sé si me doy a entender. Es decir, los que tuvieron derechos sobre ti cuando estabas en Egipto. Entonces ahí es donde puedes tú venir con un pastor y decir, pastor, siento que esto me está dando vuelta, esto me está atacando, tengo esto. Y ahí es donde uno necesita recibir una orden. Avanza. Y tú vas a avanzar, pero los egipcios los tienes aquí. Mira para atrás, están ahí. Incluso vas cruzando el mar y están ahí. Cuando pasas el mar se cierra. Mira, se cerró hasta cuando pasaron del otro lado. Cuando llegaron al otro lado se cerró. Así que tengo algo que decirle a todos los que están luchando con cosas que en el mundo los tuvieron atados. Te queda poco.
¿La orden cuál es? Así es. No mires para atrás. Solo avanza. Dale, 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 dale. Dale, que cuando llegues al otro lado, tus ojos van a ser testigos. Tú vas a ver cómo el enemigo va a quedar destruido por el Señor. Después vendrán otros enemigos, pero por lo menos ya van más cerca. Ya vas llegando al destino del lugar en donde Dios quería que le fueran a hacer culto. Si es Dios quien nos está llamando a servirle, Él te lo va a demostrar. ¿Cómo te lo va a demostrar? Vas a ver un montón de milagros alrededor tuyo, que es indiscutible. Porque Dios permitió que el corazón de Faraón se endureciera y hubiera conflicto en Egipto para que los hijos de Israel pudieran ver todas esas plagas de la cual ellos no sufrieron absolutamente nada. Dice la Escritura en el capítulo 10 del Éxodo que Dios endureció el corazón del Faraón y de sus ayudantes o ejército. Escucha esto. Para que el pueblo supiera que Él era Dios. Y que eso se lo contaran a sus hijos y a sus nietos. ¿Lo tienes? ¿Lo estás buscando? Ok, capítulo 10, verso 3. Lee el 10, 3. ¿Lo tienes ya? Sí. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual ¿Estás en el 10, 3? Sí. Sigue. La cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó de granizo. ¿Puedes leer el 2? ¿El verso 2? Sí, y para que cuente a tus hijos Okay. y a tus nietos. Perdón, el verso 1 y 2. Jehová dijo a Moisés. Mejor lee todo el capítulo. No. Ok. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Qué tremendo. Para. Necesito explicarte algo. Escucha. Todos nosotros, cuando estábamos en Egipto, es decir, en el mundo, no teníamos un concepto real de quién era Dios. Sabíamos de que Él era todopoderoso, pero no teníamos experiencias realmente con Él. Entonces Dios muchas veces, y esto es algo que tú tienes que decírselo a alguien que entró al evangelio y comenzó a conocer las cosas de Dios y le empezaron a venir problemas. Entonces hay personas que probablemente lleguen a pensar que era mejor no meterse con Dios. Pero hay un detalle. ¿Qué hace Dios? Vamos a ver, que me responde esta pregunta, nos vamos todos para la casa. Okay. Puro profe, ¿va? Es que tal vez donde te veo, Jonathan. Ok. Miren qué tremendo. El punto es el siguiente. Dios permite ciertas cosas. ¿Por qué permite pruebas difíciles? ¿Para qué? Así es. Lo que pasa es que tú y yo no tenemos un concepto de quién es Él. Entonces, para que nosotros comprendamos que Él es todopoderoso, va a permitir imposibles, enfermedades, situaciones difíciles, conflictos en el hogar, conflictos aquí. Entonces, Dios los va a permitir a propósito para Él mostrar su poder y que nosotros sepamos y tengamos la convicción y estemos totalmente claros de que Él es Dios, es todopoderoso. Por eso hizo pasar todas esas plagas. Pero fíjate que las plagas no tocaron la casa de ellos, pero Él permitió que ellos vieran todo eso para que supieran que Él era Dios, que Él era todopoderoso. Y de esa manera se lo pudieran contar a quienes. Por eso que es tan importante
que nosotros, los papás, aprendamos a ver a Dios como todopoderoso para que nuestros hijos, en nuestras generaciones, no sea necesario que pasen por tantas pruebas para comprender que Él es Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. No sé si me di a entender. Amén. Entonces, por esa razón, es que nosotros no podemos, que porque nos duele un dedo, dejar de servir, po. O porque hay algo, no, por eso es tan importante, porque estamos aprendiendo que si Dios tiene el deseo de que tú y yo le sirvamos y nos está llamando a que le sirvamos, van a venir mares al frente, van a venir los egipcios detrás, van a venir situaciones, pero ¿cuál es la orden? Avanza. No te detengas. Tienes que llegar al lugar donde Dios quiere que tú llegues. Entonces mira, qué tremendo. Porque en el mismo contexto, cuando tú avanzas, el Señor peleará por nosotros mientras nosotros nos quedemos callados. Esa fue la orden. El pueblo de Israel se quejaba demasiado. Y por eso viene Dios y le dice a Moisés, di esto al pueblo. Él peleará por vosotros mientras vosotros quedemos callados. Es decir, muchas veces van a venir pruebas, situaciones difíciles, conflictos, pero la orden de parte de Dios es que todos nosotros atendamos su llamado. Van a venir situaciones difíciles, mares al frente, faraones detrás, un ejército de egipcios, espíritus inmundos que van a decirte, ¿cómo? Ahora, ¿qué? Vas a servirle a Cristo, pero mira lo que eras, mira cómo te teníamos nosotros en el mundo, ¿cómo se te ocurre que tú vas a servirme? Pues tengo que decirle a todos los que de alguna manera el Señor esta noche les ha hablado, porque a lo mejor no todos, pero es muy probable que hayan algunos que no, que tengan temores de servir a Cristo porque tienen los egipcios detrásito. Cuando yo hablo de que los egipcios están detrás, son aquellas entidades o espíritus inmundos que te tenían atrapado en Egipto, que te hacían, que te humillaban, te tenían bajo su control. Esos son los egipcios que te van siguiendo. En otras palabras, te lo explico, te lo traduzco. Todavía sientes sensaciones y cosas que hacías en el mundo, cosas que estaban en Egipto. A veces sientes deseos. Y por eso tú dices, no, si tengo este deseo todavía no estoy preparado para servir. Pero tengo algo que decirte. No te detengas. Porque si te detienes, si tú te detienes, las potestades te van a alcanzar. Por eso la orden es avanza. No te detengas. Vamos, sírvele. Sírvele a Dios. Sírvele. Pastor, ¿qué necesitan? ¿En qué necesitan? ¿Necesitan a alguien que limpie la silla? ¿Necesitan a alguien que venga a abrir el templo? ¿Necesitan a alguien que lo cierre? ¿En qué? Yo quiero servir. No soy el mejor, pero Dios me dijo que avanzara. Ese es el punto. Porque estamos hablando de servir a Dios con excelencia. Pero hay enemigos. El sistema y los egipcios, que representan espíritus inmundos, entidades espirituales, que nos vieron cuando estábamos en el mundo y que nos angustiaban. Eso nos persiguen. Y probablemente a muchos de los que estamos aquí nos están persiguiendo. Aunque uno no diga amén, de verdad. Porque hay cosas íntimas en donde uno sabe que hay egipcios, es decir, espíritus inmundos, que oprimieron a nuestros antepasados y que no están de acuerdo que tú le sirvas al Dios Todopoderoso. Pero la orden, ¿cuál es? Avanza, solo avanza. Te encontraste con un imposible, hay un imposible al frente tuyo, hay un mar. Avanza, porque
Porque si es Dios quien te llamó, Él va a abrir el mar. Pero la orden es avanzar. Llévate esto esta noche. Llévate esto esta noche. Ya no pongas como excusa los verdugos o los demonios, espíritus inmundos que andan detrás tuyo. ¿Y qué hace uno? Ya se dejan alcanzar. Y se dejan alcanzar, sí, ya no quiero correr más. Y se sienten. Y por eso se desaparecen de la iglesia. Porque los alcanzó un egipcio. No sé si me doy a entender. Por eso la orden es avanza, 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 avanza. Ya no nos excusemos más. No digamos más. Era mejor estar en el mundo. Como dice, yo he escuchado a gente que dice, ay, tan aburrido, le va mejor ser mundano. No ha entendido absolutamente nada, porque lo más grande que nosotros podemos tener es el Señor. Amén. ¿Qué les parece si le pedimos al Señor que nos ayude a avanzar? Pónganse de pie. Vamos a pedírselo con todo nuestro corazón al Señor. Estamos justo en la hora. ¿Alguien necesita ayuda aquí? ¿Alguien necesita de parte de Dios? ¿Alguien necesita de parte de Dios? Si alguien necesita ayuda para seguir avanzando, no importa si eres un servidor o un líder. ¿Necesitas ayuda para avanzar? ¿Sientes que los egipcios van detrás tuyo? ¿Tienes el mar al frente y necesitas recibir una orden de parte de Dios para decirte avanza? ¿Necesitas esa ayuda? Levanta tu mano ahí donde estás. Padre, mira el corazón de cada uno de mis hermanos, que esta noche reconocemos nuestra necesidad. Gracias, Señor, porque aquí habemos hombres y mujeres sinceros, sinceras, que reconocemos que necesitamos de ti. Quiero pedirte, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que pongas fortalezas alrededor de mis hermanos, que ayudes a cada uno de ellos, por favor. Vengo orando esta noche pidiéndote con todo mi corazón, por favor, que mis hermanos se alienten y avancen. Avancemos hasta el destino que Dios trazó para nosotros. Por favor, ayúdanos en nuestras debilidades. Tu gracia es suficiente. Tu gracia nos sostiene. Tu gracia nos alienta. Tu gracia nos purifica. Padre, solo no podemos. No podemos, necesitamos tu ayuda. Tu intervención la necesitamos urgente. Lo necesitamos, yo lo necesito, Padre. Yo soy el primero que necesito tu intervención. Por eso hoy te pido ayuda, Señor, porque a veces los egipcios los veo que están cerca, pero Padre, yo tengo un Dios poderoso que abre mares y que destruye los adversarios. Pero la clave para ver ese milagro es que avances. Si te quedas quieto, si dejas de avanzar, te van a atrapar los enemigos o probablemente quedes bajo las aguas. Pero avanza, mi querido hermano, avanza, avanza, mi querido hermano, mi hermana, avanza, avanza, avanza. Ya no pongas como excusas. Probablemente has pasado por situaciones difíciles. Probablemente han venido frustraciones por servir a Cristo. Pero el Señor esta noche te dice: avanza, 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 avanza. El Señor peleará por ti. Justo
Sí, Señor, no cabe duda. Me miro Me encontré contigo. y no pude resistir. Oh, tanta gracia. Tanta gracia sobre mí. Oh, justo a tiempo. Justo a tiempo. Mira qué maravilloso. Me mostró Me mostró sobre toda que imperfección. sobre toda imperfección Ha vencido su amor. ha vencido su amor. Una vez más esa parte, justo a tiempo. Justo a tiempo. Me mostró Me mostró que sobre toda que imperfección sobre toda imperfección ha vencido su amor. ha vencido su amor. Ahora lo vamos a decir en mi debilidad. En mi debilidad Me fortaleces. me fortalece Definitivamente tu espíritu y verdad. Eso es. Me sostiene Y en mi debilidad y en mi debilidad me fortaleces. me fortalece y tu espíritu y verdad me sostiene. Me sostiene. Tu gracia. Es tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece. Oh Cristo, es tu gracia es suficiente. Tu Tu amor. amor siempre permanece. Oh Cristo. Y en mi debilidad Y en mi debilidad muy bien, me fortaleces. me fortalece. Tu espíritu y verdad me sostienen. Me sostiene. Vamos a repetirlo una vez más. Y en mí me fortaleces. Me fortalece. Tu espíritu. Tu verdad, sí Señor, me sostiene. Oh, me sostiene.
Avanza, avanza. No te detengas. No dejes que el enemigo te alcance. Vendrán imposibles que estarán frente a ti, pero tú tienes la autoridad para seguir avanzando. No te detengas. No te detengas. El Señor nos sacó del cautiverio de las tinieblas con un propósito: que le sirvamos. Lo que un día sirvió para las tinieblas, servirá para el servicio de Cristo. ¿Le dices amén al Señor? Tal vez en el mundo, en el sistema o en cualquier cosa éramos hábiles, pero nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros dones, hoy los ponemos al servicio de Dios para que su obra se expanda. A Pedro le dijo: ya no serás más pescador de peces, sino de hombres. Pero para ser pescador de hombres, el Señor permitió que él comprendiera el rubro de la pesca. Tu vida no es un error, porque hay muchas cosas que Dios permitió que tú y yo viviéramos para que pudiéramos comprender el llamado y pudiéramos comprender las cosas que vendrían en el futuro. Hubo situaciones, desiertos difíciles en el mundo, pues Dios permite todas las cosas con un propósito. Yo bendigo tu vida para que esta noche te vayas fortalecido, para que esta noche te vayas con fortaleza, para que esta noche sepas que es normal muchas veces sentir al enemigo tras tuyo, casi tocando tus talones. Pero la orden es que no te detengas. La orden es que avances hacia la dirección que Dios trazó. No dejes que nada ni nadie te impida servirle a Cristo. En el nombre de Jesús. Iglesia, ¿lo recibes? ¿Lo recibes? Llévate esto en tu corazón. En el nombre de Jesús. Vamos a prepararnos para ofrendar, si está en nuestro corazón hacerlo. Preparémonos, tome su ofrenda ahí en su mano y dígale: Señor, gracias por darnos